En este notebook tenéis, bueno, los dos enlaces que vimos de ImageNet y la competencia asociada en el vídeo anterior, y tenéis un conjunto de referencias que para ayudaros a entender un poco las distintas redes que han ido surgiendo, han ido evolucionando desde 2012 sobre todo, ¿no? Estos dos papers, estas dos referencias ofrecen una visión un poco más global, hacen referencia a muchas redes, y estas tres referencias dan un poco más de detalle sobre cuáles son las características particulares que tienen sobre todo bueno, en este caso estas cuatro redes que han sido que son de las más usadas y donde se ve muy bien la evolución, incluso algunas versiones de estas cuatro redes que han venido después, ¿no? Exception, las distintas versiones de ResNet, de BGG, aquí tenéis más, ¿no? Entonces, os quiero enseñar una ilustración de este paper, que es esta, en donde se ve, bueno, esto es dependiendo de qué parte de la accuracy se considera, ¿no? Pero son muy parecidos. Bueno, aquí se muestra aquí hay una visión interesante de el ecosistema que se ha creado de redes a lo largo de estos años, ¿no? Veis aquí qué pinta, aquí se pinta, fijaos, el tamaño de la red es el número de parámetros que tiene la red. Fijaos que AlexNet tiene el orden de 60 millones, las BGG tienen el orden de 150 millones, luego las incluso que vinieron después de BGG tienen menos parámetros y funcionan mejor, porque fijaos que este eje Y es el accuracy y este eje, el eje X, es el costo computacional de entrenarlas, ¿no? Entonces veis que tenemos a AlexNet aquí abajo, que fue quien abrió el camino, toda la colección de BGGs. Fijaos que tenemos distintas BGGs porque este es el número de capas y si utilizan algún tipo de batch normalization o no. Y de cada una de las variaciones, por ejemplo, veis varias ResNets que son con distintos números de capas o variaciones, SResNet, FBResNet, en fin. Veis varias Inception también, aquí hay una Inception, las otras tienen que estar por aquí, por otro lado. Fijaos que hay un Inception ResNet que combina las características de varias. Entonces, bueno, a mí me parece interesante ver esto un poco para tener una visión del panorama de la cantidad de redes que han salido. Estas últimas de estas NASNet de Google tratan, incluso ya no tienen como unos componentes tan fijos, sino dentro del proceso de entrenamiento tratan de seleccionar qué componente es mejor. Bueno, hay otro tipo de variabilidad. Bueno, es como interesante, esto da una percepción un poco de cómo se ha desarrollado el campo. Y luego, estas referencias dan el detalle de cuáles son las diferencias de las distintas redes que se han ido generando, ¿no? Entonces, en este vídeo y en el siguiente vamos a hablar de estas cuatro redes, entonces vamos a coger esta referencia. Os dejo aquí el resto de las referencias para que si queréis ver los detalles de otras redes posteriores podáis hacerlo. Igualmente, según esto evoluciona, pues van a surgir más redes, entonces yo creo que es importante también que uno vaya adquiriendo la agilidad de ir entendiendo este tipo de resúmenes y tener la visión de por dónde van las cosas para poder ir decidiendo qué tipo de redes quiere uno usar en su momento, ¿no? Vamos a empezar en este vídeo con AlexNet y BGGNet, que son las más sencillas, que de hecho en casi cualquier problema en la práctica con datos nuevos nuestros que tengamos, uno suele empezar con estas arquitecturas porque son computacionalmente sencillas, hay unas configuraciones preentrenadas para la parte de Transfer Learning, vamos a ver después, que son sobre las cuales uno suele trabajar mucho. Entonces, aunque son arquitecturas un poco ya de hace un poquito más de tiempo, pero son totalmente válidas a día de hoy como punto de partida para empezar a abordar un problema propio que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, voy a seguir esta referencia, este difference, que es esta de acá, y entonces aquí nos describe estas cuatro, que es la que vamos a ver en estos dos vídeos, ¿no? Entonces, AlexNet fue la primera que ganó el concurso de ImageNet en 2012, la primera red convolucional que ganó ese concurso por encima y con una ventaja importante, como vimos anteriormente, con los métodos que tradicionalmente se usaban.
La arquitectura es muy sencilla, fijaos que tenemos 5 capas de convolucionales y 2 capas fully connected, 96 filtros de 5x5. Bueno, este es el tamaño inicial de las imágenes de ImageNet, todas son de 224 por 224. Entonces 96 filtros, perdón, lo estaba diciendo mal, 96 filtros de 11 por 11 con un cierto stripe, con lo cual ya la dimensión del 224 por 224 se nos rebaja a 55 por 55, 96 filtros de 5 por 5, 256 de 3 por 3, en fin, varios filtros, muy clásico. Aquí tenéis las cuentas de los parámetros de cada una de los tamaños de entrada y salida de cada una de las capas. El kernel size es el tamaño del filtro y el número total de parámetros, ¿no? 62 millones de parámetros. Primera red convolucional, bueno, ellos hicieron data augmentation, empezaron a usar ReLU, que en la época esto ya empezaba a ser deep, había 5 capas, 5, 6, 7 capas, y después la de salida, ¿no? Entonces esto ya sí empezaba a ser deep, entonces usaban ReLU para abordar los problemas del vanishing gradient. Y me parece, usa Dropout, por supuesto, y me parece muy interesante ver el paper, AlexNet paper, porque fijaos que en la época, creo que es este, que lo estuve mirando antes, fijaos de AlexNet, Ilya y Geoffrey Hinton. Entonces, me parece muy interesante porque fijaos cómo describen su arquitectura. Usan multi-GPUs, que entrenar esto en GPUs en el año 2012, que no había TensorFlow ni PyTorch. Había algunos otros frameworks, pero no eran tan sencillos de utilizar como los que tenemos ahora. Y por supuesto el hardware no era igual, ¿no? Entonces fijaos que ellos usaban 2 GPUs y lanzaban la mitad de los filtros por cada una de las GPUs, ¿no? Para cada uno de los mapas de activación, y fijaos que incluso las capas fully connected las distribuían entre las 2 GPUs. Claro, ellos tuvieron que programar esto para que todo este intercambio de información que había entre los distintos bloques, es decir, este bloque de arriba iba por una GPU, este bloque de abajo iba por la otra GPU, ¿no? Entonces, todo esto ellos lo tuvieron que programar. Y tuvieron el resultado que tuvieron, ¿no? Esto ahora es súper fácil de programar, son unas pocas líneas en TensorFlow, como vamos a ver. Bueno, como hemos visto un poquito ya anteriormente en las redes que hemos hecho hasta ahora, aunque no son enteramente con la misma configuración que AlexNet, pero bueno, cada capa convolucional que tenemos y cada max pooling, bueno, fijaos que el max pooling que hay detrás de cada una de las capas, cada capa convolucional y de max pooling que tenemos es una línea de Python, ¿no? Con lo cual es muy sencillo, y además vamos a ver ahora en un vídeo posterior cómo podemos usar de manera súper sencilla la arquitectura de AlexNet, incluso con los pesos preentrenados directamente de ImageNet, según ellos ganaron la competencia, ¿no? Entonces, bueno, AlexNet es la primera red que funcionó. A mí me parece un punto de partida muy válido si queréis empezar a validar hasta dónde podéis llegar con la tarea de Machine Learning, de analítica de imágenes que queréis hacer. Es un buen punto de partida, es computacionalmente sencillo y a veces funciona muy bien, y no hay por qué usar cosas más complicadas si no es verdaderamente necesario, ¿no? Y bueno, BGGNet es un conjunto de redes, que tenemos BGG 16, 19, etcétera, que denota el número de capas que tiene la red, que son muy parecidas en el sentido que son estructuralmente son un conjunto de capas convolucionales después de fully connected, y convolucionales sin ningún otro elemento adicional, como los vamos a ver ahora en Inception y en ResNet, sino simplemente que es otra configuración de redes convolucionales, capas convolucionales más fully connected, pero aquí tenéis la configuración, es un poco más del doble de parámetros, más capas, las de 16, pero fijaos que los kernels que usan, es decir, los tamaños de los filtros que usan, son muy pequeñitos, ¿no? Y la intuición detrás de esta gente fue la siguiente, y aquí lo explican muy bien, ¿no? Resulta que un filtro de 5x5, si solamente tenemos un canal de entrada, es un filtro que tiene 25 pesos, ¿no? Son 5 por 5 píxeles, tenemos 25 pesos, ¿no? Bueno, resulta que un filtro de 5 por 5 es equivalente
a dos filtros consecutivos de 3×3. Es decir, una capa convolucional de 5×5 es equivalente a dos capas convolucionales de 3×3. Por lo menos en el equivalente, no en el entrenamiento, porque por supuesto dos capas convolucionales, el backpropagation entrena una después de otra, actualiza los pesos de una después de otra, en cambio en una de 5×5 se actualizan todos a la vez, pero a nivel del campo receptivo que cubren cada uno de los filtros, es decir, la porción de la imagen original que cubren es equivalente en ambos casos, ¿no? Entonces fijaos que aquí tenemos una porción de una imagen de 5×5, esto si aplicamos un filtro de 5×5 nos da un valor de activación, un filtro de 5×5 que luego trasladaríamos un cierto número de lugares hacia la derecha o hacia abajo y tendríamos otra posición. Entonces aquí estamos viendo una posición única de un filtro de 5×5, con lo cual el resultado sería solamente un valor de activación, que es el que está representado aquí al final. Pero fijaos que si lo hacemos como dos capas de filtros de 3×3, dos filtros de 3×3, entonces fijaos, esta es la aplicación del primer filtro, lo aplico aquí, lo convoluciono, solamente tengo dos posiciones para convolucionarlo, dependiendo del padding, etcétera, pero bueno, aquí tengo dos posiciones, con lo cual al final pues tengo todo, la pequeña convolución que he hecho dentro de este 5×5, la pequeña convolución que he hecho dentro de este 5×5 me ha generado un mapa de activación de 3×3, exactamente de 3×3. Y ahora, el segundo filtro que yo aplico sobre este mapa de activación de 3×3 me genera un único valor, ¿no? Entonces veis que un filtro que se convoluciona dentro de este campo receptivo de 5×5, equivalente a un filtro de 5×5, este filtro de 3×3 que se convoluciona en este campo receptivo, que es como se llama, ¿no? a este parche de la imagen, digamos, aplicado y después de él aplicamos otro filtro de 3×3, tenemos una activación correspondiente a un campo receptivo de 5×5, ¿no? Igual que si hubiéramos aplicado solamente una capa de 5×5. Pero resulta que la capa de 5×5 tiene 25 pesos y dos filtros de 3×3 tenemos 9 más 9, 18 pesos, ¿no? Entonces tenemos menos pesos para una activación que responde a un mismo campo receptivo. Entonces, esa es la intuición detrás de BGG. Esa es la intuición detrás de tener estos kernels tan pequeñitos, porque permite tener un campo receptivo de la misma dimensión con menos pesos y entonces pues podemos entrenar computacionalmente, es menos pesado. Que luego tenemos más pesos aquí en total, pues porque tenemos muchas más capas equivalentes que las que tendríamos en AlexNet, ¿no? Entonces hay distintas versiones de BGG que, a ver, yo creo que las mencionan aquí arriba, pero bueno, podéis ver en la literatura, ¿no? Y entonces aquí se explica muy bien la intuición del campo receptivo, ¿no? Para distintos tipos de campos receptivos originales. Y esto también constituyó un salto interesante desde AlexNet, creo que fue en la siguiente, no sé si fue en 2013 o en 2014, que una red de este tipo también participó y tuvo un muy buen resultado en la competición de ImageNet.